Bueno, en este video voy a intentar transmitirle un concepto que para mí es muy importante, que para mí es la columna vertebral de la música, es lo que sostiene, la base para comprender muchos aspectos de la música. De hecho, forma parte de un lenguaje propio de los músicos, es decir, cuando nosotros nos comunicamos entre los músicos, hablábamos de intervalos como si fuera un idioma propio. Y eso te da una pauta, una idea de lo importante que es saber intervalos, ¿no? Para entender muchos aspectos de la música. Y está relacionado con muchas cosas, tanto escalas como acordes, tonalidades y demás. Pero bueno, seguramente habrán escuchado muchísimas definiciones, conceptos, clasificaciones de lo que son los intervalos. En el aspecto introductorio, después vamos a entrar más en detalle en otros videos. Por el momento vamos a hablar de concepto y la aplicación práctica que tiene. ¿Sí? ¿Para qué sirve? El qué y el para qué. ¿Sí? ¿Qué es intervalo? Intervalo es la distancia que hay entre dos notas. Dos notas, nada más. Es decir, se mide la distancia, por ejemplo, si partimos de Do mayor, como nota más grave, vamos a tener Do, ¿sí? Y después poner de Do a Re, la que sigue, eso es una distancia, ¿sí? De Do a Re hay una cierta distancia. Eso es un intervalo de segunda. ¿Por qué? Porque hay dos notas. Ahora, si nosotros contamos de Do a Mi, ya es un intervalo de tercera, porque hay tres notas, Do, Re, Mi. Si contamos de Do a Fa, un intervalo de cuarta, porque tenemos Do, Re, Mi, Fa. Y así sucesivamente contando de la más grave hasta la más aguda, y vamos a ir subiendo en la escala de Do mayor. Entonces eso, mide la distancia que hay entre dos notas. Entonces el intervalo tiene dos nombres. Uno es la distancia, cantidad de notas entre una nota y otra. Do, Re, intervalo de segunda porque son dos notas. Do, Mi, intervalo de tercera porque son tres notas. Y así sucesivamente. Do, Sol, intervalo de quinta porque son cinco notas. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Ese es el nombre del intervalo. Pero también el intervalo tiene una especie o una cualidad que yo le digo segundo nombre o apellido. Y eso está relacionado con la cantidad de tonos y o semitonos que hay entre una nota y otra. Es decir, primero lo que tenemos que hacer es, teniendo en cuenta solamente las notas naturales, es decir, Do, Re, Mi, Fa, Sol, así, solamente esas notas, contamos cuántas hay. ¿Sí? Por ejemplo, de Do a Mi dijimos intervalo de tercera. ¿Por qué? Porque hay Do, Re, Mi, tres notas. Listo, intervalo de tercera. Ahora, ¿de qué tipo? ¿De qué especie? ¿Cuál es el apellido de ese intervalo? Bueno, eso está relacionado con la cantidad de tonos y semitonos que hay en esa distancia. Es decir, tenemos Do, Re, tono, y Re, Mi, tono. En total tenemos dos tonos. Entonces es un intervalo de tercera mayor. Eso por defecto. Por defecto el intervalo es una tercera mayor. Ahora bien, si nosotros queremos achicar esa distancia, ¿sí? Si nosotros al Mi lo hacemos Mi bemol, achicamos la distancia, entonces vamos a tener un intervalo de tercera menor. Lo mismo con cualquier otro intervalo, por ejemplo, quinta. Y acá cambia por ahí la especie, ¿no? Porque el intervalo de quinta tiene otras denominaciones a diferencia de la segunda, la tercera, las sextas, ¿sí? Intervalo de quinta tenemos Do, Sol, ¿sí? Intervalo de quinta. ¿Quinta qué? Bueno, quinta puede ser justa, disminuida y aumentada. Si nosotros achicamos la distancia, ¿sí? Lo tenemos que hacer el Sol, hacerlo Sol bemol. Entonces hacemos Do, Sol bemol, sigue siendo un intervalo de quinta, pero en este caso un intervalo de quinta disminuida. Ahora, si estamos acá, Do, Sol, el Sol, si le queremos ampliar, es decir, subir medio tono, hacemos Sol sostenido. Entonces hacemos Do, Sol sostenido, sigue siendo un intervalo de quinta, pero esta vez un intervalo de quinta aumentada. Y así con infinidad de ejemplos. ¿Sí? Bueno, este sería el concepto. Ahora, ¿cuál es la utilidad y la aplicación práctica que tiene? Es decir, ¿para qué sirve? Ya dijimos el qué es, pero ¿para qué lo usamos los intervalos? Y esto quiero dejar bien aclarado. Hay muchísimos intervalos, de hecho van a encontrar muchísimos ejemplos que son bastante extraños,
que bueno, después voy a comentarles, pero que no tienen ninguna utilidad o aplicación práctica para lo que nosotros queremos estudiar, que son acordes, escalas y demás, ¿sí? Si no vamos a dar una utilidad a eso, o sea, no tiene sentido estudiarlo, ¿sí? Es decir, los intervalos que vamos a ver tienen relación solamente con la aplicación, es decir, ¿para qué sirve? ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad? Bueno, una utilidad, la más importante, que tiene que ver con los acordes, es decir, para saber cómo se conforman los acordes. Pues sabemos, a grandes rasgos, que los acordes se forman por intervalos de terceras, mayores y menores, conformando quinta justa, quinta disminuida, quinta aumentada. Eso en el caso de acordes de 3 sonidos, pero también tenemos acordes de 4 sonidos, ahí tenemos los acordes de séptima mayor, séptima menor. Hay también una séptima disminuida, ¿sí?, para los acordes. Muchísimos acordes que se forman justamente con enlaces de intervalos de terceras. Y también, si nosotros agregamos notas, también agregamos intervalos de segunda, de cuarta, de sexta y así, ¿sí? Bueno, la otra utilidad que tiene de aplicación práctica tiene que ver con los modos o escalas que surgen de esos acordes. Y acá han escuchado seguramente del modo dórico, frigio, jónico, lidio, ¿sí? Todos los modos griegos que han escuchado por ahí en algún momento. Esos son los modos o escalas. El modo es escala, ¿sí? Quiere decir escala, que se esconde o que surge de esos acordes. Si nosotros tenemos una tónica del acorde, es decir, primera nota del acorde, a partir de ahí vamos a ir formando una escala que nos da la información completa de ese acorde. Bueno, esto también está conformado por intervalos. Y los modos tienen otras características que tienen mucha relación con los intervalos. Por ejemplo, voy adelantando algo, el modo frigio tiene como otra característica, decimos, un intervalo de segunda menor. Si no sabemos lo que es un intervalo de segunda menor, muy difícilmente vamos a saber lo que es un modo frigio. Lo mismo que el modo jónico, tiene una séptima mayor como nota característica, o el modo dórico tiene una sexta mayor como nota característica, el eólico como nota característica tiene la sexta menor, el locrio la quinta disminuida, y así muchísimos ejemplos que puedo ir dando de relación de intervalos con la utilidad práctica que tiene. Ahora bien, hay que tener en cuenta que tanto acordes como modos o escalas que surgen de esos acordes habría que estudiarlos para analizar el intervalo dentro de un contexto o tonalidad determinada, es decir, tener en cuenta una cierta armadura en la clave que determina la tonalidad, ¿sí? Esto es muy importante porque van a ver algunos ejemplos que por ahí sí son intervalos, pero por ahí confunden y no tiene mucho sentido porque no estaría relacionado con esto de poder armar acordes o interpretar un modo que se esconde detrás de ese acorde. La otra utilidad tiene que ver con la modulación y el transporte. La modulación, a diferencia del transporte, es que la modulación, que es el cambio de tonalidad, pero el transporte también es cambiar la tonalidad. Lo que pasa es que en el transporte se cambia la tonalidad en toda la pieza de música. Si llevamos toda una pieza de música completa, el pack completo lo llevamos a otra tonalidad. En cambio, la modulación es llevar un fragmento de esa pieza de música a otra tonalidad, ¿sí? Un fragmento solamente. O directamente nos está juntando una obra musical y el golpe te cambia la tonalidad y de ahí se mantiene hasta el final. También puede pasar, pero no es la pieza completa. Esa es la diferencia entre modulación y transporte. Bueno, en este caso también se usa mucho los intervalos. Hay que saber intervalos también para esto, porque si nosotros decimos modulame a una tercera mayor o transportame a una tercera mayor, modulame a una quinta ascendente, lo cual sería una modulación a tonos vecinos, muy, muy común, a una quinta descendente, o a una tercera menor de la quinta descendente, es decir, al relativo de esa tonalidad mayor. Y así tenemos infinidad de ejemplos. Bueno, hay modulaciones también por diferencia de terceras, es decir, modulación a tonos lejanos por diferencia de terceras mayores y menores. También hay un montón de casos así. Bueno, y esto de la modulación y el transporte también habría que tener en cuenta
el círculo de quintas, ¿sí? En los cambios de tonalidad. Es decir, si lo pasamos de un Do a un Sol, ¿sí? Es decir, una quinta ascendente, tenemos que tener en claro cuál es la armadura de clave de esa nueva tonalidad. Y para eso tenemos que saber tener en claro el círculo de quintas, que lo veremos en un otro video. Bueno, esto quería dejar bien aclarado, el tema de la utilidad, porque teniendo en cuenta la utilidad, es decir, el para qué sirve, es cómo vamos a estudiar los intervalos, qué sentido le damos al estudio, ¿sí? No meternos en cuestiones que por ahí son meramente teóricas, y eso se lo dejamos para los teóricos en todo caso. Yo lo que quiero transmitir o enseñar es aquello que tenga relación con la aplicación práctica hacia el instrumento que estemos estudiando, en este caso la guitarra. Que por cierto, la guitarra no está conmigo en este momento porque tuve una lesión, tengo una tendinitis, lamentablemente no puedo tocar por un tiempo, así que lamentablemente para mí, ¿no? Pero bueno, ya más adelante me recuperaré y empezaré a tocar y volveré a las canchas. Bueno, espero que se haya entendido y bueno, ahí voy a subir unos próximos videos que ahí sí voy a estar con la guitarra y voy a ejemplificar a través del instrumento esto que estoy diciendo. Bueno, nos vemos en la próxima.